Matemática. Eje temático, geometría. A continuación veremos los ángulos. Un ángulo es la unión de dos rayos. Como se ve en la pantalla, esos dos rayos rojos están unidos en un punto. El punto en el que se unen los ángulos se denomina vértice. Los ángulos se miden en grados. Para medirlos lo hacemos en sentido antihorario, es decir, contra las manecillas del reloj, en ese sentido que se muestra en la flechita azul. Por lo tanto, si quisiéramos medir este ángulo, tendríamos que hacerlo en esa dirección, y si lo hacemos con un transportador, podríamos decir que este ángulo mide 75 grados. Ahora veremos algunos ángulos particulares. Toda nuestra medición de ángulos, eso de medirlo en grados, viene de la circunferencia. Una circunferencia es lo que se denomina un ángulo completo y su medida es de 360 grados. Entonces, si tomamos un radio cualquiera de la circunferencia y medimos toda la circunferencia con un transportador, veremos que esa medida es 360 grados. A partir de divisiones de esta circunferencia, tenemos los nombres particulares de algunos ángulos. Por ejemplo, si tomamos la circunferencia y la dividimos en 2, obtendremos un ángulo de la siguiente forma. Ese ángulo tiene sus dos rayos y tiene su vértice en el centro. Este ángulo se denomina ángulo extendido. Si nos damos cuenta, tiene la mitad de la circunferencia y por lo tanto, si la circunferencia mide 360, si medimos este ángulo, vamos a ver que mide 180 grados. Todo ángulo extendido mide 180 grados. ¿Qué pasa si dividimos este ángulo extendido en 2? Lo que vamos a obtener es ese rayo que divide en 2 ese ángulo extendido y por lo tanto tenemos un ángulo de esta forma, que mide la mitad de un ángulo extendido. Si el ángulo extendido vale 180, entonces este ángulo, que se denomina ángulo recto, mide exactamente 90 grados. Todo ángulo recto mide 90 grados. Veamos qué es un ángulo obtuso. Todo ángulo que esté entre los ángulos extendido y recto, es decir, que mida más de 90 pero menos de 180 grados, se denomina ángulo obtuso. Por ejemplo, si en la figura tenemos esos ángulos y tiramos ese rayo, lo que hace ese rayo es formar ese ángulo, que lo vamos a trasladar hacia acá. Ese ángulo, como podemos ver, mide más de 90 grados pero menos de 180 grados. En particular mide 120 grados. Ese ángulo es un ángulo denominado obtuso. Todo ángulo que mida entre 90 y 180 lo vamos a llamar entonces ángulo obtuso. Veamos el ángulo agudo. Todo ángulo que sea menor que un ángulo recto, es decir, que mida más de 0 grados, pero que mida menos de 90 grados, se denomina ángulo agudo. Por ejemplo, si trazamos ese rayo en la figura, tenemos que se forma ese ángulo. Lo trasladamos hacia aquel lado y sabemos que ese ángulo mide 60 grados. Como es mayor que 0, pero es menor que 90, o sea, menor que un ángulo recto, entonces se lo denominamos ángulo agudo. Veamos qué son los ángulos complementarios. Dos ángulos son complementarios si suman 90 grados. Es decir, si ese ángulo alfa más ese ángulo beta suman 90 grados, entonces son complementarios. En este caso, alfa vale 60 y beta vale 30, por lo tanto alfa y beta son complementarios. ¿Por qué? Porque 60 más 30 es 90. Ángulos suplementarios. Dos ángulos son suplementarios si suman 180 grados. Como en la figura, alfa vale 130 grados y beta vale 50 grados, son suplementarios. ¿Por qué? Porque 130 más 50 es igual a 180. Ángulos opuestos por el vértice. Dos ángulos son opuestos por el vértice si están formados por la misma intersección de dos rectas y no están uno al lado del otro. En este caso tenemos dos rectas, la azul y la roja, que se intersectan en ese punto y marcamos dos ángulos, el alfa y el beta. Alfa y beta están formados por la misma intersección de rectas y no están uno al lado del otro, por lo tanto, esos ángulos se denominan opuestos por el vértice. La característica principal de los ángulos opuestos por el vértice es que miden lo mismo. Por lo tanto, si alfa vale 50 grados, beta vale 50 grados. Además, en esta figura se forma otra pareja de ángulos opuestos por el vértice, que son los ángulos que se acaban de marcar, gamma y delta. Y como gamma y delta también son opuestos por el vértice, por lo tanto también miden lo mismo entre ellos. Ángulos adyacentes. Dos ángulos se denominan adyacentes si tienen un rayo en común y el otro rayo de cada uno está sobre la misma recta. Como ejemplo tenemos el ángulo beta y el ángulo delta marcados de la misma figura anterior.
¿Cómo reconocemos los ángulos adyacentes? Es porque están uno al lado del otro. Si nos fijamos, tienen un rayo en común y están uno al lado del otro sobre la misma recta, por lo tanto beta y delta son ángulos adyacentes. Como vemos, son ángulos además suplementarios, por lo tanto si delta vale 130 grados, beta tiene que valer 50. ¿Por qué? Porque recuerde que los ángulos suplementarios suman 180 grados. Entonces, en particular, los ángulos adyacentes suman 180 grados.